Bien. Muy bien, hermanos, gracias por estar. Hoy tenemos la presentación de la Academia de Investigación Genealógica. Haciendo Historia Familiar Iberoamérica. Es una comunidad académica, cultural y educativa de carácter independiente. No guarda vínculo institucional, representación oficial, ni recibe auspicio de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días o de Family Search, ni de ninguna otra plataforma o entidad dedicada a la genealogía o historia familiar. Promovemos una genealogía ética, responsable y respetuosa, enfocada en preservar la memoria, honrar la dignidad y conectar generaciones con integridad. Bien, hoy vamos a hablar un poquito sobre Google. Vamos a ver 3 consejos para poder usar Google en la genealogía. De eso se va a tratar. Vamos a ver qué es lo que nos permite obtener Google en estos 3 consejos en genealogía. Bien, a ver. Una consulta, ¿ven ustedes mi pantalla? Sí, Sí, hermano. sí, hermano. Ah, bien, bien, porque pensé que no se estaba mirando. Bien, decía que vamos a ver 3 consejos sobre que podemos encontrar en Google para poder aplicar a la genealogía. Y, y una de las cosas muy interesantes de esto es que necesitamos aprender a trabajar de una forma muy estratégica para poder, a través de Google, destapar muchos documentos, y entre esos documentos hay documentos que son históricos, documentos que tienen muchas conexiones y que a veces no aparecen muy fácilmente en los grandes portales de la genealogía, más allá de que hoy está muy avanzado. No hay tantos vínculos, no hay tantos documentos como tal vez nosotros queremos encontrarlo. Entonces, dentro de esto, acá vamos a encontrar 3 consejos prácticos para que podamos sacarle provecho a esto. Bien, dentro de este panorama competitivo que hay entre las plataformas de Family Search, la plataforma de MyHeritage, Philaes y todas ellas, de querer obtener lo más posibles documentaciones. eh, Google también no se queda atrás y tiene mucho de eso. Entonces, lo bueno e interesante que a través de Google nosotros podemos buscar este, mucha sugerencia en los archivos que a veces se encuentran y pueden tener datos que son muy estructurados. Entonces, eh, una de las cosas, de los consejos que nos da Google es que podamos usar comillas para nombres y frases exactas. Entonces, tenemos que aprender a escribir el nombre completo entre las comillas, y de esa manera, con esa palabra precisa, Google va a poder ubicar a la persona. Hay un ejemplo que nos da, que es Francisco Javier García López. Entonces, cuando ponemos Javier García López, nos va a dar un montón de datos sobre Francisco, pero si nosotros seguimos colocando comillas, pero ponemos datos y ponemos la ciudad de donde es, vamos a tener una mayor posibilidad de poder encontrar
un dato más preciso sobre la persona que estamos buscando. Es decir, poner el apellido de nuestro antepasado que estamos buscando, entre comillas, poner aproximadamente el año que creemos o bien que sabemos que está y si sabemos de qué zona, de qué lugar es, bueno, poner esa zona entre comillas y Google lo va a llevar directamente hacia ese lugar. Bien. Otra de las cosas muy interesantes que tenemos son tres cosas muy importantes que nos enseñan. Primeramente, tenemos que aprender a utilizar los sitios web. ¿Por qué? Porque dentro de los sitios web, yo hoy pensaba, digo, hago un paréntesis esto, ¿no? Muchas veces yo uso Google, por ejemplo, para buscar otros datos y para rolear, ver videitos cortitos y montones de cosas. Y cuando me puse a buscar cosas para saber concerniente a esta clase, la verdad que es interesante todo lo que uno puede encontrar, todo lo que uno puede hallar al respecto. Por eso es muy importante que sepamos, que aprendamos a utilizar este sitio, porque aquí vamos a encontrar muchas bibliotecas, vamos a encontrar muchos archivos parroquiales, vamos a encontrar universidades que tienen muchos documentos digitalizados. Entonces, todos estos documentos digitalizados, por ejemplo, no aparecen dentro de los buscadores de genealogía. Hay un sitio que se llama Genealogía Net, por ejemplo. Ese no sale. Eh, a mí constantemente siempre me están mandando información y la verdad que ahí yo puedo encontrar montones de libros más. Acá en mi computadora tengo 17 libros, por ejemplo, de la antigüedad de aquí de las Américas, eh, cuando esto era el virreinato del Río de la Plata, el virreinato del Perú y el virreinato de allá arriba creo que es de Cuba, o sea, de todos esos lugares, cuando todo lo que es las Américas estaban divididas en tres virreinatos. Entonces, eh, tengo los archivos de India, se llaman, y esos archivos tienen documentos de 1700 para abajo, y es muy interesante porque uno tiene también para aprender ahí, ¿no? Aprender un poco de lo que es paleografía para leer, porque tiene las letras que a veces no son entendibles, porque están en un castellano muy antiguo, o bien en el latín. Entonces es importante que podamos aprender eso también. Y bueno, esto es lo que aparece en esos documentos en esos archivos que también Google nos puede mostrar. Otra de las cosas también que funciona, por ejemplo, los sitios con identificaciones como esto, por ejemplo, que es el site d.ine.es, que es el sitio de pares de España. Entonces, acá también podemos encontrar en estos portales de los archivos españoles muchos eh, archivos que son históricos, muchos archivos que por ahí también, como todas las Américas tenía que ver con el reinado de España, probablemente podamos encontrar muchas herramientas, muchos datos de familiares que se encuentran en ese lugar. Bien, algo que más allá que es un archivo enorme, el sitio de Family Search tiene un poco de limitación en ese dominio porque
Family Search hay ciertas cosas que a nosotros nos permite ver desde la computadora en nuestra casa, pero hay cierto registro que lamentablemente no lo podemos ver, tenemos que ir al centro de historia familiar, si no, no lo podemos ver. Y esto es algo que, bueno, está limitado ahí en ese punto, pero para Google no existe ese límite. Entonces, mi invitación es que ustedes puedan aprender a utilizar este sitio, esta herramienta para que, bueno, puedan tener más cosas para investigar. Bien, esto es importante. Esto incluye que acá muchas veces lo que no te va a servir son guiones. Si tu apellido, por ejemplo, coincide con un personaje famoso, necesitamos a veces usar guiones para eliminar. Se le llama ruido en este sentido en el escrito, ¿no? En la dialéctica esta digital. Por ejemplo, nos muestra un apellido, La Vega, guión, actor, serie. Vamos a encontrar bueno, al famoso zorro, ¿no? Diego de la Vega. Pero si nosotros combinamos la palabra or como González Or, y entre comillas, y ponemos una fecha de 1720 como está acá, y ponemos que es de Zacateca, por ejemplo, o bien de acá de Buenos Aires o de Formosa, de donde sea, nos va a llevar a poder encontrar este apellido. Eso es algo muy, muy interesante para que nosotros podamos entender. Esto, acá tenemos un ejemplo concreto donde nosotros entramos al archivo.org y ponemos testamento, entre comillas, y buscamos el testamento. En este caso yo puse de Manuel Pereira de 1840. Ustedes pueden poner el de su familiar, de la persona que estén investigando. Entonces, automáticamente Google va a meterse en el sistema libre que es el OSINT. ¿Se acuerda que yo le había enseñado el OSINT? Bueno, se va a meter en eso y va a consultar todo, absolutamente todos los archivos, incluso de la web profunda que le llaman, de la web negra, que nosotros no la manejamos. Por lo menos yo no la manejo, pero algunos probablemente sí. Este, ahí vamos a poder encontrar todo tipo de libros parroquiales que ya están escaneados. Van a poder encontrar muchísimos de los datos, en este caso de Manuel Pereira, de alrededor de 1840, dentro de todo ese repositorio de Internet. Entonces, eso es lo que nos da este, este sitio de Google. El segundo punto que también es interesante en Google, que Google convierte libros, o bien nosotros podemos hacer que todos estos libros digitales puedan ser una hemeroteca de genealogía. Por ejemplo, nosotros tenemos dos pendrive llenísimos con cantidades de documentaciones de genealogía para poder investigar. Justamente esto yo lo aprendí cuando estuve haciendo eh, la carrera de genealogía, estuve estudiando. Bueno, aprendí esto y empecé a rescatar montones de archivos de libros, documentos que podía bajarlo. Lo empecé a bajar en la computadora y a ponerlo en archivo aparte, en los pendrive. Y bueno, hoy eso me sirve, por ejemplo, para hacer investigaciones, para seguir trabajando. Incluso como soy genealogista y internacional, puedo agarrar y hacer a alguien que quiera hacer su árbol genealógico, esté buscando alguna investigación, algún documento, por mi trabajo
ir a esa fuente y buscar y tratar de, bueno, encontrar los archivos que ellos tienen. Entonces, esto es muy interesante porque Google normalmente nos muestra cuando nosotros ponemos una pequeña palabra de un nombre, muchas veces un spinet, es decir, un fragmento, nos larga, pero cuando nosotros empezamos a encasillar, a poner comillas, a darle un poquito más de datos encomillado, este, el mismo sistema permite que nosotros podamos seguir encontrando. Entonces, eso es lo que tiene Google, tiene millones de volúmenes digitalizados, muchos de ellos, como dice, son tesoro para la genealogía, son historia de pueblos, son historias que están registrados en boletines oficiales, en registro de hidalguía, por ejemplo, en anuarios, en memoria donde se mencionan las personas comunes. A través de varias clases, muchos hermanos, sobre todo los que han hecho en la Academia Subir Recuerdo, en algún momento estuvieron trabajando con estas memorias y encontraron algunos diarios, alguna revista donde se mencionaba a sus familiares, a sus seres queridos. Hermano, hasta acá alguna pregunta, duda. Bien. Todo bien, hermano, ahí vamos. Bueno, otra de las cosas muy interesantes que acá tenemos es que eh, podemos buscar menciones de oficios y cargos. Entonces, muchas veces Eh, tenemos nuestros antepasados que a lo mejor hayan trabajado en el ferrocarril, hayan trabajado de orfebre, hayan trabajado de carpintero en grandes empresas o tal vez hayan servido, no sé, dentro de la casa de gobierno o del Estado como con un oficio o algún cargo. Bueno, también es interesante cómo nos permite a través de Google buscarlo. Por ejemplo, si era un escribano, ponemos vecino, ponemos el apellido. Si era maestro, podemos poner maestro de qué, de la primera, o sea, de qué grado, tal vez ponemos solamente la M, un punto y dos comillas y el apellido. Ya Google identifica, ya lee ese algoritmo que nos permite después ir buscando más. ¿Alguno tiene alguna experiencia al respecto de poder encontrar a alguien así con algún oficio o cargo? ¿Alguien encontró algún familiar así? Sí, yo cuando buscaba de mi tatarabuelo, en realidad el único dato que yo tenía era que él había llegado a la Argentina y que había venido con los primeros ferrocarriles al país. Entonces yo supuse que él era un operario, o sea, trabajaba en el ferrocarril colocando las vías. Y en verdad es cuando me senté a buscar, o sea, sin saber todo lo que estás explicando y todos los procedimientos. Lo primero que hice fue comenzar a buscar, bueno, ferrocarriles argentinos, historia del ferrocarril, y ahí encontré el nombre de mi abuelo, nombre y apellido, y descubrí que, bueno, que no era que había sido un operario del ferrocarril, sino que fue que un ingeniero que cuando llegó a la Argentina trazó todas las vías del ferrocarril, tanto en Buenos Aires como en el interior del país. Entonces, pero fue justamente buscando en Google y bueno, el oficio que para mí era o bien empleado de ferrocarril, operario, ¿no? Que era el único dato que yo tenía de mi abuela. Así que bueno, ahí en la historia del ferrocarril
aparece el nombre de él, descubrí que, bueno, hay calles en el interior del país que llevan su nombre, entonces es como, bueno, el reconocimiento, ¿no? De todo lo que hizo, también estuvo en Chile, en Paraguay, así que bueno, a través de esto descubrí a mi tatarabuelo. Muchas gracias, Silvana. ¿Alguien más quiere compartir alguna experiencia de esto? No tengan vergüenza, abran su micrófono y compartan, hermanos, si tienen alguna experiencia. Algo también muy interesante de todo esto es que dentro de Google tenemos una vista previa de libros que son completos, que es Google Libro. En esa barra de Google Libro también podemos encontrar muchos volúmenes prometedores, muchos volúmenes prometedores que nos ayudan con la investigación genealógica de nuestros antepasados. Entonces, este buscador interno también es muy interesante que sepamos para que podamos utilizarlo en algún momento. Eh, en este Google Libro, ahí podemos encontrar genealogía de familiares que ya han sido, por ejemplo, publicadas. Yo encontré personalmente una bibliografía sobre mi apellido, sobre Navarro, y, y me pareció fantástica porque pude encontrar de los primeros navarros que habitaron aquí en Argentina cuando vinieron desde España, por ejemplo. Entonces, teníamos que ver, digo teníamos, porque eh, eran mis antepasados, teníamos que ver también con muchos de ellos que pertenecieron al gobierno patrio, fueron parte, algunos de ellos fueron creadores de la provincia de San Luis, otros fueron gobernadores, los primeros gobernadores representantes de la provincia de Catamarca, algunos fueron enmendedores que hacían el trayecto del camino del Inca o el camino real, como se le llama, que iba al Alto de Perú, llevando y trayendo libros de genealogía, libros de matrimonio, libros de nacimiento, muy interesante. Y bueno, me encontré con este libro que yo lo bajé y lo tengo conmigo y casualmente, bueno, en la línea sucesoria, porque todo de parte de mis abuelos maternos vienen casualmente de aquella zona, que es de la parte de Santiago del Estero, de Catamarca. Entonces, eh, recordando siempre de mi abuelo, que él siempre, cada vez que se ponía beodo, Beodo se escabiaba, se ponía borracho. Él siempre decía, se golpeaba el pecho y decía, viva la Constitución, viva la vagancia, soy el viejo Navarro, el catamarqueño, y decía que era, bueno, también bien riojano, ¿no? Entonces, él siempre decía eso, pero bueno, yo no lo entendía hasta que empecé a hacer mi genealogía y bueno, en la investigación me encontré con estos documentos que para mí son re valiosos y aparte confirmar un poco esos dichos que decía mi abuelo porque, bueno, él estaba reconociendo sus antepasados, de dónde venían, ¿no? Entonces, esto es muy interesante que dentro de la búsqueda en la genealogía de la familia, de apellido o de antepasado, bueno, va a sorprender, a darnos mucha sorpresa, ¿no? Porque vamos a encontrar justamente una rica historia y entre eso
ahí empezamos a ver también, a conocernos quiénes somos y por qué muchas veces somos lo que somos. Bien, un ejemplo concreto que podemos ver es, entre comillas, es buscar en Google, por ejemplo, natural de Navarrete, Miguel. Ponemos un año con punto suspensivo y otro año más. Entonces, ¿qué va a hacer el algoritmo? Va a buscar en el rango de 1600, 1700 o de 1200 y 1500 si es que hay información. O sea, en ese rango va a buscar. El algoritmo va a rastrear todos los libros que contengan o algún dato sobre el nombre de la persona que estamos buscando y si realmente es natural de ese pueblo o de dónde es. Entonces, al utilizar el rango de año más la puntuación, es lo que va a hacer que afine y podamos ubicar solamente en ese tiempo. De esa manera, bueno, se han localizado muchos actas de matrimonio que fueron transcritas en crónicas conventuales, ¿no? Así que esto es lo que nos permite hacer Google. Otra de las cosas muy interesantes, el tercer consejo que nos da Google, hermano, es rescatar rostro y lugares con la búsqueda de imágenes y el entorno visual. Este es muy interesante porque las imágenes que a veces subimos en Google eh, salen cuando buscamos. Por ejemplo, cuando buscamos una imagen antigua de algún ancestro, cualquiera sea, Google no, nos da eso. No, nos permite buscar. Incluso eh, haciendas o campo, barrios históricos podemos encontrar dentro de todas estas imágenes. Y si nosotros esas imágenes podemos combinar con el nombre del lugar, con palabras como antigua, histórica, postal o grabado, por ejemplo, Hacienda San Antonio, entre comillas, San Antonio, Zacatecas, seguramente vamos a encontrar una foto que es antigua de cómo era en aquel entonces la hacienda de San Antonio, Zacatecas. Me ha pasado, por ejemplo, hace poco, encontrar un mapa que he estado buscando del antiguo Israel al comienzo, y a mí me llamó la atención muchísimo porque yo quería saber cómo estaban divididas ciertas tribus y, y bueno, encontré un mapa de allá de era un dibujo del año 900 más o menos. Y me encantó porque con eso pude entender un poco más la historia de lo que estaba estudiando de los judíos, ¿no? Del siglo I. Ese es algo muy interesante. Otra cosa también, si tenemos fotos antiguas que no son identificadas, cuando nosotros subimos esa imagen a Google, no sé si alguien tuvo una experiencia de hacer esto, me gustaría escuchar, pero cuando nosotros subimos esa imagen a Google, vemos si también fue publicada en otro sitio o no, y si fue publicada en otro sitio, hasta podemos encontrar ciertas descripciones que nosotros no la tenemos, que a nosotros nos falta, y entonces de esa manera podemos también localizar montones de edificios y cosas que sean parecidas. Otra de las cosas interesantes, otro de los puntos interesantes dentro de este tercer blog de la búsqueda en Google, tenemos el apoyo del Street View. Eso también. Google Earth tiene muchos archivos y si nosotros buscamos virtualmente, por ejemplo, la calle donde a menudo este, han sido fachadas muy antiguas, podemos ver las cosas que se conservan y ver
hasta los números postales, cómo era. Por ejemplo, eh, yo hoy estoy estudiando eh, una carrera sobre seguridad y en la carrera de seguridad, en investigación de seguridad, nos hacen trabajar con los mapas antiguos para poder ver, por ejemplo, cómo descubrir delitos. ¿M? Porque a veces se modifica el lugar, se modifica el lugar. Entonces, cuando uno empieza a buscar por los archivos de Google Earth, podemos encontrar ese lugar como era antiguamente. Y entonces, bueno, en el caso mío, para poder descubrir si realmente la escena de la situación, o sea, del crimen en este caso, sucedió, si fue modificada o no fue modificada. Entonces, da muchos datos muy interesantes en ese sentido. Por eso los invito a que ustedes puedan también utilizar el Google Earth, que es gratuito y tiene muchas imágenes satelitales, muchísimas. Busquen, por ejemplo, de donde ustedes son, de donde viven. Métanse en Google y busquen, no sé, si ustedes están viviendo ahí hace 10 años, busquen 20 años hacia atrás para ver cómo era realmente la ciudad, el pueblo donde ustedes vivían. Y se van a sorprender con la cantidad de datos y de cosas que antes estaban y que han dejado de existir. Hasta incluso eh, ustedes pueden ver, por ejemplo, hoy en día con el tema esto de la guerra de Israel con Irán. En Irán se ha vuelto un valle seco, árido, pero cuando uno revisa las fotos de antes de 40 años, 50 años atrás, antes que lleguen el actual gobierno que está, había un montón de lugares que había agua de manantiales, agua muy, donde eran ríos, y bueno, hoy están secos. Entonces, eso es muy interesante para saber dónde uno ha parado en lo que es la historia. ¿Alguien quiere compartir algo? ¿Quiere dar su opinión al respecto? Bien. Acá hay un ejemplo muy concreto, hermanos, que subir fotos de estudio de un antepasado con un sello de autógrafo, pero sin ciudad elegible, ha permitido a muchos genealogistas identificar ese estudio gracias a la misma imagen o diseño reverso. Entonces, los que son coleccionistas de fotografía antigua se ponen muy felices, muy contentos al respecto. Entonces, con paciencia, combinando estos tres enfoques que le compartí, Google se va a convertir en un detective silencioso que va a completar a la perfección todos los registros sacramentales y civiles que estemos buscando, va a ir relevando la vida cotidiana que hay detrás de cada nombre, detrás de cada personaje que estamos investigando, detrás de cada ciudad que estamos investigando. Google convierte todo esto en algo maravilloso, algo que realmente es muy loable y es una herramienta muy buena para que la podamos utilizar. Entonces, hermano, acá hay dos puntos muy interesantes que tenemos que entender, que la genealogía no es solo acumular nombres, sino es reconstruir contexto. O sea, re- eh, hacer eso, ¿por qué? Porque a veces nosotros tenemos la,
situación esta de que estamos buscando personas y llenamos nuestros árboles de personas que tal vez ni son nuestros familiares, porque fueron un nombre parecido, porque tienen el mismo apellido, porque probablemente vivieron donde está ahí, en el lugar que creemos que es donde nacieron nuestra familia, nuestro antepasado. Llenamos, pero después cuando empezamos a hacer una investigación seria, concreta, empezamos a tener, como siempre les digo, un árbol sano, que es alimentarle con documentaciones, nos empezamos a encontrar que la tía Maruca no era mi tía, que el primo Juan tampoco era mi primo Juan, pero sí el primo Antonio, que no lo puse porque no estaba ahí, sí, ese era mi primo, y la tía María, que también la deseché porque tenía otro nombre y no era solamente María, era mi abuela. Entonces empezamos a hacer esto. Por eso es muy importante para poder reconstruir estos contextos, hacer una buena investigación. Y Google es eso. Entonces, acá Google no es solo un buscador, es, como lo puse acá, la linterna que ilumina los rincones donde los archivos oficiales a veces no llegan. Entonces, esto es lo que necesitamos hacer, hermano, esto es lo que necesitamos comprender nosotros como, y esto lo digo porque ustedes lo son, genealogistas y son investigadores en genealogía. Entonces, son hacedores de la historia familiar. Entonces, como tales, los invito a utilizar esta herramienta, hermano. Realmente, bueno, esta biografía está todo tomada de Google y todas las ideas que le acabo de compartir son propias mías. Así que este es mi presentación que tengo para ustedes en este día. Y si tienen alguna pregunta, alguna duda, lo escucho. Y si no, le paso el tiempo a la hermana. Yo creo que uno de los puntos es tenemos que ser más curiosos, ¿no? La curiosidad tiene que dirigirnos y comenzar a buscar, es lo que entiendo, porque, es decir, teniendo herramientas como estos buscadores, la curiosidad nos tiene que permitir poder encontrar más información de lo que nosotros creemos que tenemos, ¿no? Algo que me pasó el otro día también, alguien compartió una foto de la ciudad, en ese momento era un pueblo donde yo nací, y en verdad me emocionó muchísimo porque se ve una foto muy antigua en donde hay autos que son antiguos, algunos edificios que son emblemáticos y que en ese momento se estaban construyendo, ¿no? Y esto que decías, que también las fotografías puedan formar parte de nuestra historia familiar, ¿no? Así que gracias. Muy bien. Como verán, hermano, le di la información. No voy a ser egoísta. Le voy a dejar que ustedes busquen, que ustedes lleven a la práctica algo tan sencillo y práctico. Entonces, este, busquen y fíjense cómo lo encuentran, y si lo quieren compartir después en los grupos, va a ser muy, muy bien recibido. Una Voy a, pregunta, sí, sí, yo le voy escuchando mientras voy a ir ajá. compartiéndole. Mi pregunta es, hermano, o sea, prácticamente abrimos la página de Google y ahí en la página de Google, ahí es donde vamos a hacer el buscador, o sea, Bueno, directamente o tenemos que ir a bien, otro lado. fíjese, acá yo abrí la página de Google, ¿sí?
Bien. Fíjense, yo estuve buscando acá, acá arriba, yo puse José Domingo Navarro, que es mi antepasado, puse 3 puntos, 1917, eh, punto suspensivo, 1918 y puse búsqueda. Y fíjese, miren todos los José Domingo Navarro que me dieron todos los José Domingo Navarro que me dieron en foto. De esto, ninguno es mi familiar, ¿sí? Pero tengo para buscar en LinkedIn, ¿m? Datos sobre José Domingo Navarro, en Abdul Latif, acá me da también en la parte de finanzas y operaciones senior, me da otro apellido. En Genianet me da José Domingo Navarro, que yo acá puedo buscar, que seguramente voy a encontrar, pero como acá ya me dice, fíjese, acá me dice que este es nacido en Guayaquil, en Guaya, Ecuador, y tiene casamiento en 1960. Para mí no es porque yo estoy buscando de Argentina. Entonces, tengo datasbea.com. Seguramente que acá puedo encontrar, claro que puedo encontrar, porque acá me aparece que es de Merlo, Buenos Aires, ¿sí? Puedo encontrar en MyHeritage también, ¿sí? Entonces, si yo voy a MyHeritage, obviamente que me va a dar, porque eh, es, tengo una cuenta ahí, me va a dar esto, sin duda que me va a dar, ¿sí? Ustedes, fíjense, ve, acá yo ya abrí. ¿M? Esta es mi familia. José Domingo, el primer nombre, vamos a poner José Domingo. Y me va a tirar, ¿ve? Me va a tirar montones de José Domingo. Me va a tirar un montón de José Domingo. Pero si yo voy a mi árbol, en mi árbol lo voy a encontrar porque es mi abuelo. A eso es lo que me refiero. ¿Mm? Acá, esta es mi mamá y a continuación, bueno, acá está, ¿ves? Este es José Domingo, este es mi abuelo, tiene foto, entonces es difícil que me equivoque. Y así nosotros buscamos, y voy a poner, a ver, vamos a poner, él vivía en Sáenz Peña, Sáenz Peña Chaco, entre comillas. Por ejemplo, acá no me dio nada, ¿ves? ¿Mm? Pero, a ver si en Sáenz Peña, bueno, ve acá me está dando otro Navarro Antonio, otro. Pero ¿saben quién es este? Este es mi hermano el que falleció. Oh, opa, está en Family Search. Salió documento de él que yo no tenía acá, ¿eh? Mira qué interesante. Él murió en el... ¿Ve? Un familiar mío. Y así sucesivamente podemos encontrar mucha gente, muchas personas más. Bien. Hermano, ¿algo más? Estamos en tiempo. Bueno, gracias por su tiempo.